Bueno, ya una vez teniendo instalado nuestro software Eclipse, nuestro JDK instalado, nuestra variable de entorno creada, vamos a hablar de cómo crear nuestro primer proyecto en el software Eclipse, cómo crear nuestra primera clase dentro de nuestro proyecto, hablar un poco de la estructura del programa, hablar un poco de cómo imprimir una línea de texto en un renglón, como la instrucción para imprimir una línea de texto pasando renglones. Bueno, y antes de empezar les digo que cuando ustedes instalan el software Eclipse les crea una carpeta llamada Workspace donde se va a ir guardando todos los proyectos que ustedes empiecen a crear como nuevos. Ahí se les van a ir almacenando sus trabajos. Esta carpeta es importante mencionarles que la crea en el disco C, en la carpeta usuarios y en su usuario actual que estén usando en su máquina. En mi caso es JC mi usuario actual. Los que tengan Windows 7 y Windows 8, esa es la ruta por lo regular que van a seguir para que encuentren esa carpeta. El disco C, en la carpeta usuarios o users y el usuario actual que ustedes estén usando. En el caso de XP, pues es más sencillo, que es disco C, document and setting, el usuario que ustedes estén usando en el momento, y dentro de esa carpeta pues va a crear esta carpeta que vemos al final que se llama Workspace, donde va a ir, como les comento, almacenando todo proyecto que nosotros vayamos haciendo nuevo. Ya una vez abriendo nuestro software Eclipse, bueno, aquí es importante decirles que la primera vez que ustedes lo abran, les va a dar a escoger la carpeta de trabajo precisamente, que les va a poner la carpeta que les acabo de mencionar por default. Yo les aconsejaría que la dejen esa carpeta por default, que no hagan ningún cambio, que le den OK, que esa es la carpeta que quieren usar. Y en esa ventana que les va a salir también le pueden marcar el recuadro, un cuadrito que trae ahí un checkbox, donde les dice que si quieren ya usar esa carpeta por default siempre que abran el programa, también se la pueden marcar ya para que no les esté haciendo esa pregunta cada vez que ustedes abran el software. La primera ventana de bienvenida que les da el software Eclipse, el IDE de Eclipse, es que pueden ver tutoriales de cómo funciona el software, qué es lo nuevo de esta versión, ejemplos y revisiones de versiones anteriores o la versión actual. Para ir ya a nuestra área de trabajo y empezar a crear nuestro primer proyecto, basta con irse del lado izquierdo donde está la ventanita que dice Restore y darle un pequeño clic ahí, ya para que nos abra nuestra área de trabajo para empezar a programar. La ventana Welcome ustedes la pueden cerrar para tener un poquito más de área de trabajo, sin problema. No, si ustedes la quieren volver a visualizar, pues basta con darle ayuda y darle en Welcome, por eso no hay ningún problema. Para crear nuestro primer proyecto, basta con irse a la palabra o al menú File y darle New y darle en New Project. Java Project. Vamos a crear nuestro primer proyecto en Java. La primera ventana que se nos abrirá es donde vamos a poner o vamos a escoger el nombre de nuestro proyecto. En mi caso yo le voy a poner programa 1. Es importante mencionar que sea en pura minúscula por convenciones de programación, que si van a usar dos palabras o más para el nombre de un proyecto, pues no sea pasando un espacio y poniendo el nombre o la palabra que siga, sino que usen por lo regular, aunque sean más de una palabra, pues las palabras pegadas. Por ejemplo, si yo le quiero poner programa 1, hacer esto que estoy haciendo, no, por convención no es nada correcto escribir el nombre del proyecto con espacios ni con mayúsculas. Entonces, con buenas costumbres de programación se recomienda que el nombre del proyecto sea en minúscula. En mi caso yo le voy a poner programa 1, como dije,
con número. Ya le doy a Finish. Del lado izquierdo en nuestro explorador de paquetes va a aparecer ya mi carpetita con una pequeña flecha donde ya creó nuestra carpeta de proyecto. Ya una vez que hayamos creado nuestro primer proyecto, nos va a aparecer una carpetita ya agregado al explorador de proyectos, una carpetita con dos carpetas más. En este caso hablaremos más adelante de JRE System Library. Ahorita la que nos interesa es SRC. ¿Cómo vamos a crear nuestra primera clase para empezar ya a poder programar en Java? Bueno, solo seleccionándola y darle con el botón derecho, seguimos el mismo procedimiento New, pero ahora vamos a seleccionar Class. El nombre de la clase se recomienda que sea igual llamada al nombre del proyecto, en este caso programa 1. Yo recomiendo que sea que sea llamada igual al proyecto, pero con una pequeña diferencia, que a la primera letra se le ponga mayúscula, pues por buenas convenciones de programación. Entonces esta va a ser el nombre de nuestra clase. Como pueden ver aquí arriba, pues es el nombre del proyecto, del origen, del folder de origen, y el paquete que ahorita explicamos esto se va a llamar exactamente igual. Importante que aquí le den clic para que en la programación o ya en nuestra ventana de programación nos aparezca el método main, que es el método principal donde vamos a empezar a nosotros a programar. Una vez hecho esto, le damos finish y ya nos va a poner el código correspondiente para empezar a crear nuestro primer programa. Nuestra estructura de programa, como pueden ver, la primera línea creada es algo llamado package program o nombre del proyecto. Bueno, esta línea lo que hace es crear o empaquetar todas las clases que nosotros podamos crear ahí en nuestro proyecto, para si más adelante se quieren accesar de otros proyectos, pues puedan hacerlo sin ningún inconveniente y saber que esa clase está precisamente empaquetada o pertenece a dicho proyecto. Enseguida sigue nuestra clase principal, ¿sí? Que es pública. Eso quiere decir que esta clase la pueden agregar desde diferentes clases o diferentes proyectos fuera de nuestro programa principal. Y enseguida sigue nuestro método, que también es público, y es donde vamos a empezar nosotros a programar todo nuestro código. Esa es básicamente la estructura principal para hacer programas en Java. Si se fijan ustedes, en toda clase tiene un corchete de apertura y un corchete de cierre, ¿sí? Y todo método es exactamente igual, con corchete de apertura o corchete cierre. Ya para empezar aquí a programar nuestras primeras líneas de código. En este caso vamos a hacer nuestro primer programa, y no va a ser más que imprimir una línea de código donde nos diga hola, ¿cómo estás? En este caso la instrucción para imprimir líneas de código es system.out.println, ¿sí? Entonces es algo muy sencillo como eso, .println, y imprimir lo que nosotros queramos que muestre la consola de nuestro primer programa. En este caso, pues vamos a ponerle hola, ¿cómo estás? Al final, no se olviden de este pequeño punto y coma, que casi toda línea que nos lleva una llave de apertura, pues va a llevar punto y coma. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer nuestro primer programa? Pues va a imprimir en pantalla o en consola hola, ¿cómo estás? Para correr es muy importante que sepamos que es flechita verde, ¿sí? Con un simple clic a esa flechita verde o bien al menú Run,
podemos correr nuestro programa o bien control F11. En este caso, si lo corremos, podemos constatar que nuestro programa lo que hace, esta ventana les va a aparecer la primera vez que corran un programa. Es recomendable dejarle como está y solo marcar que siempre siga esta instrucción de OK y no nos lo esté preguntando cada vez que corramos o ejecutemos un programa. Como pueden ver aquí abajo, la consola, nuestro programa dice hola, ¿cómo estás? Sí, ese fue nuestro primer programa sencillo creado en Java. Vamos a hablarles un poquito aquí de la diferencia que existe entre PrintLine y print. Vamos a hacer una línea, o más bien vamos a modificar esta que en vez de PrintLine sea print. Y corremos el programa para que ustedes puedan ver la diferencia entre print y PrintLine. En este caso corremos el programa y si ustedes pueden observar en una sola línea a lo mejor no hay mucha diferencia. Vamos a ver qué pasa copiando esta misma línea y poniendo esta es, ejecutamos programa. Como pueden ver, una diferencia importante, o a lo mejor ahorita lo más bien lo van a ver cuando pongamos la instrucción PrintLine. La diferencia entre print y PrintLine es que print escribe todo en una sola línea. No pasa retornos de carro o el enter para pasar al próximo renglón. Si nosotros ejecutamos o ponemos a esta primera línea impresa PrintLine, vamos a ver lo que sucede. Como pueden ver, el PrintLine lo que hace es decirle esta línea, o después de que imprimas esta línea de código de hola, ¿cómo estás?, vas a pasar un renglón y vas a hacer las siguientes instrucciones. Esa es básicamente la diferencia entre print y PrintLine.